y altos funcionarios. Hablamos de Odebrecht. Odebrecht que se jactaba de poner presidente y sacar presidente, poner ministros y sobornar ministros en su país. Pero ese no es el problema. El problema es nuestras autoridades de turno que se coludían a través de un marco legal para legalizar la corrupción. ¿De qué tamaño es esta corrupción? Que ya la comisión que investigó a mi colega, estamos hablando de 15.000 millones de dólares. Y que ahí 7.000 millones era sobrecosto, sobredimensionado. Ya no estamos hablando simplemente de unos presuntos sobornos y coimas y dávinas, sino de inflar los proyectos para que la nuez sea más grande, gigante sea la nuez. El escándalo más grande de corrupción es el caso Lavallato. Es un caso donde la principal característica es la asociación ilícita para delinquir del club de grandes empresas con las autoridades de turno. Ese es el problema central. Y todavía no se entiende, piensan que la comisión es el juez, es el verdugo, es el defensor, es el fiscal. Simplemente va a elevar, tenemos que aprobar este informe para que recién la Fiscalía inicie el proceso y investigue y procese a 160 implicados. Es obvio que van a ser mucho más. Y no estamos diciendo que todos los funcionarios públicos son corruptos, sino acá lo que tienen esta presunción. Lo que más duele también, señor presidente, lo que decía mi colega, descalificar a la comisión. Está bien claro el título de lo que este Congreso le autorizó para que haga. Pero no lleguemos a la ofensa, al insulto, que a su presidenta en las primeras horas se le ofendió, yéndose por otro lado con el afán solamente de desvirtuarla. No han entendido. Aquí solamente estamos investigando los presuntos sobornos, el informe de coimas, dávidas que hubieran recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas. En ese marco, en ese concepto, en esos límites, ¿en dónde cabe la señora Keiko Fujimori? Para que el señor Lezcano lo mencione. Y yo le voy a explicar así con manzanitas, para que entienda. Congresista Neira, le pido por favor respeto, guarde usted esos productos que ha traído y exprésese con propiedad, por favor. Bueno, entonces voy a tratar de que entienda. ¿Qué tiene que ver la señora Keiko Fujimori? Ella no es un funcionario. Está clarísimo. Lo que pasa, lo que quieren es desvirtuarla, porque el gran problema no solamente es acusar, sino ocultar, blindar. Y esa asociación ilícita es de estas grandes compañías, este club de la construcción, esta empresa Odebrecht y ese club mediático que blinda, que pretende bloquear, que pretende... Tiempo adicional. Entonces, seamos claros y objetivos. Seamos claros y objetivos. Lo que se está pretendiendo acá es esa asociación para blindar, es el Ejecutivo. Es obvio que la responsabilidad de la corrupción se motiva del presupuesto. Por eso que han sobredimensionado, han duplicado
hasta triplicado ciertas obras, dando los marcos legales, aprobando leyes para poder tomarse ese gran botín que es el presupuesto. Entonces, es por eso, ahora entendemos por qué el Ejecutivo no quiere al fiscal de la Nación. Porque es el que va a recepcionar este informe y va a actuar. Ahí está el temor. Y la población tiene que enterarse de esto. Y ya se está enterando a través de las redes. Ya no se está dejando engañar. Entonces, señor presidente. Tiempo adicional. Para concluir, señor presidente. Nosotros vamos a aprobar este informe y el Congreso tiene una responsabilidad, porque la población ya sabe que acá se quiere blindaje, el blindaje. No se quiere que se sepa la verdad, señor presidente. Lo que escuchamos de querer desviar, querer ofender acá a la presidenta de la comisión, no. Ya se dijo bien claro durante estos 2 días que la presidenta A de la comisión de este informe ha evidenciado, lo único que queda es pasárselo a la Fiscalía y que ahí demuestren su inocencia, ahí discutan. Nosotros no somos los fiscales, no somos los verdugos. Entonces, por eso, señor presidente, vamos a apoyar esto, porque la población necesita saber la verdad, y la verdad es con el debido proceso que en el Poder Judicial. Para que concluya. Que ahí tienen que defenderse. Acá no. Acá ya están los indicios clarísimos. La prensa, ciertos medios han denunciado hace muchos años. Pero acá hay que aguantar, hay que eliminar al fiscal, hay que entorpecer, hay que meter la presa a ellos, al otro, para distraer. No, señor presidente, la corrupción es clarísima. Los actos son clarísimos, no todos los funcionarios, pero los funcionarios que están implicados y que la justicia los encuentre culpables, que vayan presos y que estén bien presos, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Voy a utilizar algunos minutos para reiterar, señor presidente, mi enérgica protesta ante el país por no haberse permitido la admisión a debate de un dictamen en minoría, señor presidente. Porque revisando los anaqueles de la historia de este Congreso, he podido comprobar de que no se ha podido encontrar ni constatar que haya precedentes referente a este aspecto. Desde que fui diputado allá por las décadas de los 80, señor presidente, no he podido encontrar estos antecedentes. Reitero de que el Congreso haya negado de que se admita a debate un informe de minoría. Lamento con todo respeto que algunos apristas en este Congreso presenten cuestiones de orden, no sé, cuando se trata de informes tanto de minoría como de mayoría. He tenido la suerte y el honor de compartir en este Congreso con preclaros señores apristas, como Larco Cox, Armando Villanueva, Ramiro Prialé, Luis Alberto Sánchez, quienes, estoy seguro, señor presidente, se avergonzarían de plantear estas cuestiones de orden, de posturas políticas, por desesperación o por algún temor. Estos señores jamás recurrían al insulto ni a la diatriba.
eran tan caballeros de que sabían polemizar con otros grandes también como de izquierda, como el doctor Bernales, el doctor Malpica y otros. Díaz Canseco, uno de los más preclaros ciudadanos que se ha sabido confrontar a los apristas, pero con ética, con soltura y más que todo con respeto. Claro, también, señor presidente y colegas parlamentarios, han habido malos apristas, como Mantilla, que también estuvo en este Congreso, que estuvo preso por haber recibido plata del señor Montesinos. Por otra parte, tenemos que decir, señor, de que este escándalo de Odebrecht no aparece en el país como producto de una investigación de fiscales o jueces o autoridades o congresistas que han podido denunciar, sino ha aparecido gracias al escándalo del Brasil que ha tenido que tratarse también en nuestro país. Hay que recordar que Odebrecht, como ya lo han dicho, comienza a trabajar en nuestro país, señor presidente, desde el año 1979. Y uno de los acuerdos de este Congreso fue para investigar todas las anomalías, todas las cuestiones irregulares que se presentaron desde el inicio de Odebrecht en nuestro país. Este informe refleja algunas cosas positivas, conclusiones que sin embargo no justifican la inversión más de 3 millones de soles que ha costado al país. Eso no le ha costado al Congreso, eso le ha costado al país, señor presidente. Algunas de sus conclusiones lógicamente son válidas y provechosas, pero otras conclusiones, por su aspecto y por sus conclusiones reiteradamente, tengo que sostener que el pueblo los ha rechazado. Los ha rechazado porque ha tenido un gran defecto, que apaña todo el sacrificio y toda la inversión. La parcialidad, señores congresistas, la parcialidad con que se ha dictaminado en las conclusiones. Aquí se ha dejado de lado dos actores fundamentales. Si lo permite, señor presidente, no tendría ningún inconveniente. Tiene la interrupción, congresista Eres. Gracias, congresista. Muchas gracias, presidente. Solo para hacer una observación. Yo veo que hay congresistas que están reclamando que muchos medios de comunicación no están siguiendo este debate acerca de un informe que es importante sobre el tema de corrupción. Sin embargo, debo señalar que la gran mayoría de los congresistas que hacen ese reclamo no se encuentran aquí presentes, señor presidente, y si usted en este momento toma asistencia, el Congreso de la República no tiene quórum. Y estamos debatiendo el informe que investiga el más grande caso de corrupción que se ha perpetrado en la República, de un robo de 30.000 millones de soles en perjuicio del pueblo peruano, y el Parlamento Nacional de la República no tiene quórum. Esto es una vergüenza. Y es una falta de respeto, no solamente a los congresistas que sí estamos presentes, sino una falta de respeto a la ciudadanía que nos está mirando. Gracias, presidente. Para que continúe, congresista Pasa, y luego de su intervención vamos a tomar en cuenta la sugerencia de Teresi y vamos a registrar asistencia. Decía, señor presidente, que estos hechos parcializados en sus conclusiones deslegitiman el valor de estas conclusiones. Si nosotros comenzamos a analizar que Odebrecht comienza el año 1979, tendríamos que decir que en el tiempo del señor Fujimori se construyen y se ganan
la buena pro de 28 proyectos. Pero esto tampoco ha sido tomado en cuenta porque solamente se ha comenzado a investigar los 15 últimos años. Más que García, más que Toledo, más que Humala, fueron las inversiones que se hicieron en el tiempo del presidente Fujimori, cuyo valor, señor presidente, ha sido de 1.530 millones, sobre un costo de 516 millones. Y sobre todo, tendríamos que recalcar que hace mucho se ha hablado de Chávez y Mochig, porque si se hubiese comenzado a investigar desde el tiempo de Fujimori, hubiésemos llegado a la conclusión de que aquí Chávez y Mochig en su primera etapa o en sus inicios fue un escándalo, señor presidente, porque hubo un sobreprecio casi de 200 millones de soles. Otro de los actores que aparece o pasa piola, como dicen últimamente en el Congreso. Vamos a darle tiempo adicional, solamente hacerle presente que van 7 minutos, para que continúe. Gracias por su deferencia, señor. Castañeda, la línea amarilla en vías nuevas de Lima, que cuesta muchos miles de dólares, solo se le denunciará por negociación incompatible. ¿Qué significa? Que no va a tener mayor de 4 años de suspensión de su libertad. Sin embargo, decía de que ha habido imparcialidad, porque la señora Susana Villarán continúa en la misma línea que del señor Castañeda y se le denuncia por colusión, se le denuncia por cohecho, por lavado de activos, etcétera, etcétera. Pero aquí viene lo más grave, señor presidente, y eso el país tiene que entenderlo. En el primer gobierno del señor Alan García se crea un sistema legal para permitir la impunidad. ¿Y qué quiere decir el sistema legal para crear la impunidad? Tiempo adicional. Se da 27 decretos de urgencia con un sustento precario desde el año 2006 al 2011, el apoyo de los fujimoristas. Y esto también se puede revisar las actas de votación. En ese tiempo se dio recursos para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se produjo endeudamientos, es decir, varios ministros involucrados en esto, no porque sean responsables directos, sino porque tuvieron que ver directa o indirectamente con estos decretos de urgencia. Hoy son congresistas y de repente se preocupan o de repente se asustan, pero no tienen por qué hacerlo si no se sienten responsables. Nadie los está acusando, simplemente se está pidiendo la investigación a la que deben ser sometidos. En tiempo de García también, el segundo periodo, señor, 3.000 millones de soles entre Metro, la 1 y la 2 de Lima, hubieron 15 contratos. Es decir, señor, creo que sería largo. Para que pueda concluir. Terminar, señor, largo enumerar la serie de irregularidades que no se ha querido investigar. Y esta actitud desdice mucho de esta comisión. Yo creo, señor presidente, que hay que decirle al país de que hay que, sobre todo, hay que desinfectar al país de toda esta corrupción. Hay que desratizar al país de toda esta corrupción, porque hay ratas y ratones que engordan, señor, a través. Para que concluya. Trabajadores consecuentemente sin sueldos, los trabajadores jubilados sin aumento hace 20 años. Yo creo que merecen la sanción y si hubiera la pena de muerte en buena hora, porque hay que matarlos, tanta rata que hay, que hasta los hospitales han invadido últimamente para querer robar a los pobres pacientes. Gracias, señor. Los señores congresistas se servirán registrar su asistencia para computar el quórum. Bien, a pedido entonces del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para registrar asistencia
para ver si es que pues existe el quórum necesario y poder continuar con el debate sobre el informe final en mayoría de la Comisión Investigadora Multipartidaria Lavallato. Hay que resaltar sobre la participación del congresista Luis López Vilela, quien se refirió en algún momento al proyecto de irrigación del Alto Piura. Consideró como un crimen tenerlo paralizado, teniendo en cuenta su impacto económico para el país y que hasta el momento ha costado 479 millones de soles. Solo el pago adicional a Camargo Correa. Recordó que el proyecto tiene 4 componentes, desde el túnel del trasvase y la presa derivadora de Tronera Sur. Dijo que la Comisión Lavallato indagó la ejecución del proyecto entre los años 2005 y 2013. Sin embargo, hay otros temas pendientes de investigación en los que están comprometidos exgobernadores regionales y los representantes y apoderados de las diversas empresas que intervinieron en su ejecución. Asistencia cerrada. Han registrado asistencias 79 señores congresistas, el quórum es 58, sí tenemos quórum, continuamos con la sesión. Tiene, por favor, congresista, tiene la palabra la congresista Gloria Montenegro. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer a Salvador Heresi porque gracias a él se acaba de poblar nuevamente el Pleno. Muy bien. A ver, de la mejor manera y con el mejor criterio de análisis, vamos a escuchar cómo el 24 de noviembre del 2016 este Pleno de Congreso aprobó el siguiente pedido. Y quisiera, por favor, que escuchen cuál fue el pedido. Se aprueba por unanimidad la propuesta de conformación de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de investigar presuntos sobornos, coimas, dádivas que hubieran recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación con las concesiones, obras, proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contratación con el Estado peruano. Segundo punto. Ojo, son 38 años que Odebrecht está en Perú. Segundo punto. Los contratos de Odebrecht en el Perú, desde esa época hasta la fecha, suman más de 172, hasta donde he podido retroceder. Pero he tomado desde la época de Alberto Fujimori, 1990 al 2000, en donde podemos apreciar que la Comisión Investigadora sobre Delitos Económicos y Financieros, que fue presidida por el desaparecido y buen congresista Javier Díez-Canseco, señala que estas obras realizadas por Odebrecht fueron de 449.874.662.000 dólares. ¿Quiénes estuvieron acá? Constructora Odebrecht, con el mayor monto, COSAPI, GIM Contratistas, JJ Contratistas Generales,
Constructora Andrade Gutiérrez, Concisa, ICSA. De todas estas obras, no voy a leer los montos de cada una, pero sí voy a leerles los montos de los sobrecostos cuando finalizaron las obras, que varían desde el 23% hasta el 94% de sobrevaloración. Aquí viene la primera interrogación. Entiendo que 38 años de Odebrecht en el Perú no iban a ser investigados de manera total y general, pero tenía que haber un orden de prioridad. Por eso es que yo envío una carta para decir que si son proyectos de envergadura, independientemente de los años, se investiguen los proyectos de manera integral, cosa que no fue asumida ni fue aceptada. Pero hay algo que tenemos que ver en este cuadro de todas las obras. Alberto Fujimori, de todas estas obras, es el que más obras ha hecho con Odebrecht. Del total de estas 30, con estas sobrevaloraciones que indico, 26 fueron públicas y 4 privadas. Con Alejandro Toledo pasamos a 452 millones en contratos, pero en concesiones 3.535 millones. Con Alan García en contratos casi 3.500 millones, pero en concesiones otro tanto, 3.304 millones. Si tanto reclama por los 20 millones que recibió Alejandro Toledo, que están debidamente comprobados, y que espero venga acá y reciba cadena perpetua, imagínense ustedes quien contrató 10 veces más y en donde se generó algo que no podemos dejar pasar. ¿Y qué se generó? En todo este tiempo, Odebrecht, lo hablo como corporación, estudió a nuestras autoridades peruanas. Sabía dónde llegaba, con quién hablaba, sabía qué obra iba a concesión, sabía qué obra iba como contrato directo, contactaba con el presidente se aseguraba de la habilitación legal que tenía que haber, luego buscaba a sus ministros afines, a sus viceministros, a sus directores de proinversión, a sus consultores, a sus comités de selección y armaba todo el circuito de la corrupción. En todo este contexto que vemos, no solamente en Perú, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en ningún estado ha habido tanta sobrevaloración como en Perú. ¿Tiempo adicional? Sí, tengo el tiempo de César Vázquez, por favor. Correcto, agréguenle 5 minutos más. Tenemos entonces que todo el circuito de la corrupción estaba dirigido hasta terminar en la exoneración del SNIP, adenda tras adenda, incremento de obra más incremento de obra, y lo que no se cumplía ya estaba todo arreglado en los arbitrajes. De las obras que la comisión ha elegido, en casi todas está el señor Alan García, que no quieren mencionarlo. Pero ustedes creen, yo pregunto, que el señor Cornejo tenía capacidad para decidir en inversiones de miles de millones de soles. ¿Lo tenía sus viceministros? ¿Lo tenían sus directores de proinversión? ¿Quiénes tenían la decisión sobre estas obras? Donde el Perú no solamente ha perdido en las coimas que recibieron, en las sobrevaloraciones. No, señores, esa no fue la pérdida principal. La pérdida principal ha sido miles de millones de soles invertidos donde no estaba planificado, donde no correspondía, donde no había una opinión favorable de los expertos técnicos. ¿Qué pasaba entonces? Después que todas estas adendas llegaban
a los arbitrajes, nos vamos dando cuenta que el principal contratista del Estado en estos años, Odebrecht, habiéndose adjudicado desde el año 2001 24 proyectos, 9 concesiones, por más de 35.000 millones de soles, con sobrecostos que sobrepasan los 6.000 millones de soles, lo cual incluye no solamente las obras de construcción aquí mencionadas, sino otras. En arbitrajes, solamente en arbitrajes, ganó al cash porque el Estado le pagó 273.570.600 dólares. Esto del 2003 al 2016. Pero si vamos a nuestros cuadros anteriores y lo traemos a valor actual, esta cifra se quintuplica. Eso es lo grave de este problema. Por eso es que hay que considerar en su verdadera magnitud cada uno de los casos. ¿Por qué pierde el Estado los arbitrajes? Primero, por la deficiencia en las bases administrativas de las licitaciones, las deficiencias y ambigüedades de los contratos y en las propuestas técnicas. Pero estas eran deficiencias, no, esto ya estaba arreglado. Ellos conocen perfectamente cómo hacían y qué ponían en cada adenda, en cada contrato. Pero ¿qué hacía Proinversión o qué hacían los entes reguladores? Tenían que valorar el contrato que ya estaba corrupto, que ya era mafioso, que ya estaba con este circuito de la mafia aprobado. Entonces, las propuestas sobre las que se basaron los contratos de Odebrecht, en el 85% el Estado pierde miles de millones de soles. ¿Qué vamos a hacer desde el Congreso con el tema de los arbitrajes? ¿Vamos a seguir aceptando arbitrajes ad hoc o tenemos que obligatoriamente, pegarnos solamente a arbitrajes institucionales, con gente proba, con la meritocracia por delante? Dentro de los árbitros encargados, como lo conocen todos ustedes y como está en todos los diarios, está el señor José Humberto Abanto Verástegui. Entonces, no vamos a poner al detalle porque ustedes lo saben perfectamente. Pero quisiera ir al mismo informe de la comisión. Página 494 hasta la página 626, muy buen análisis. ¿Qué obra? El tren eléctrico. ¿Quién encabeza el cuadro de desarrollo desde el proyecto hasta el fin de este análisis? El señor Alan García Pérez. ¿Quién lo segunda? El señor Enrique Cornejo. ¿Quiénes más están? Jorge Cuba, Plasencia, Raúl Torres y todos los que ustedes conocen. ¿Por qué no lo vamos a mencionar si todos los demás tienen responsabilidad y la cabeza no la tiene? ¿Les parece a ustedes eso correcto? En un caso, pero en todos los demás el circuito. Congresista, van 11 minutos, pero tiempo adicional para que pueda concluir, por favor. Entonces, el circuito de la corrupción es el mismo y tenemos que ser objetivos, imparciales, pero tenemos que ser determinantes en las decisiones que tomemos. Y ahí un primer reto para el Congreso, porque quisiera terminar con la parte propositiva. El rol de Proinversión. Si queremos aprender de toda esta historia de fracasos, la gente que está en Proinversión no pueden ser los ministros porque ellos son cambiados de manera continua. Hay ministros excelentes. Yo considero una muy buena ministra Mercedes Arauz y acepto las protestas que ella tiene acá. Pero yo no puedo decir lo mismo de Aurelio Pastor, no puedo decir lo mismo de Enrique Cornejo, no puedo decir lo mismo de Luis Alba Castro, no puedo decir lo mismo de José Antonio Chang. Pero vamos a la propuesta. El directorio completo debe ser elegido por concurso público en función a la meritocracia. Pero todo esto debe pasar al Consejo de Ministros. Para que pueda concluir, por favor.
las estrategias que tomemos en los cambios de la ley de contrataciones y organismos internacionales. Muy bien que vengan todos los organismos, pero no tienen por qué evadir los sistemas de control como lo ha hecho hasta la fecha la OIM, el PNUD. Con todas estas experiencias tenemos que ver cómo enmarcamos el sistema de control en estos organismos internacionales. Los organismos reguladores, ¿qué pasó con Ocitran? Ceballos Ugarte, ¿quién lo puso? Alan García. Para que concluya, por favor. 9 adendas a favor de Odebrecht. ¿Qué les parece? Eso va a ser un organismo regulador, pero ¿qué proponemos? Es fundamental que los organismos reguladores estén desde la elaboración del expediente técnico, el contrato, y sigan, porque cuando ellos van a verificar que se cumple el contrato y ese contrato ya está amañado, no estamos haciendo sino más corrupción. Y es fundamental que justamente en estos organismos centremos nuestro accionar como congresistas. Concluya, por favor. Para legislar justamente en que esto no le vuelva a pasar al país. Gracias, señor presidente.